Can Yaman apareció ante las cámaras de Telemundo con la seguridad que todos conocen. Sonrió, habló de El Turco y presentó a Hassan Balaban como uno de los personajes más intensos de su carrera. Pero entre una respuesta y otra dejó ver un detalle que cambia por completo la imagen de esta producción. Detrás del guerrero fuerte, del físico impecable y de las escenas que hoy impresionan al público hispano, hubo jornadas que terminaron con cansancio, dolor y una exigencia que no se veía en pantalla. El propio actor recordó que muchas veces acababa lastimado después de filmar. Y también explicó que la preparación mental fue tan importante como la física. Eso nos obliga a mirar El Turco de otra manera. Porque una cosa es contemplar el resultado final, con sus batallas, sus paisajes y un héroe que parece capaz de soportarlo todo. Y otra muy distinta es imaginar lo que ocurre cuando se apagan las cámaras. ¿Cuánto tuvo que exigirle este personaje a Can Yaman? ¿Por qué decidió hablar de ello precisamente ahora, cuando Telemundo lo presenta ante la audiencia hispana de Estados Unidos? ¿Y puede este sacrificio ayudarlo a demostrar que detrás del galán internacional existe un actor dispuesto a pagar un precio real por cada nueva etapa? Quédese hasta el final, porque hoy no vamos a repetir la historia del hombre que llegó a Miami. Vamos a descubrir lo que tuvo que soportar para llegar hasta allí con El Turco sobre los hombros. Y si a usted le apasionan las series turcas, sus estrellas y esas historias que rara vez se cuentan detrás de las cámaras, suscríbase a Amor y Sueños, deje su me gusta y díganos en los comentarios, ¿cree que Can Yaman todavía tiene que demostrar que es mucho más que un galán? La revelación apareció durante la promoción del Turco en Estados Unidos. En su entrevista para Hoy Día, Can Yaman habló de los retos físicos que implicó interpretar a Hassan Balaban. No presentó el rodaje como una aventura cómoda ni como una simple transformación estética. Recordó que, en muchas ocasiones, terminaba lastimado después de filmar. La frase resulta poderosa porque rompe con la imagen que normalmente acompaña al actor. El público suele verlo preparado, elegante y dueño de cada movimiento. Incluso cuando interpreta a un hombre golpeado por la historia, su presencia transmite control. Pero detrás de esa seguridad hubo un cuerpo sometido a escenas exigentes, movimientos repetidos, entrenamiento y una tensión que no desaparecía al escuchar la palabra corte. Además, Can Yaman explicó que la preparación mental fue esencial. Eso demuestra que Hassan Balaban no fue solamente un cambio de vestuario o una nueva apariencia. El personaje le exigía sostener una historia de pérdida, traición, resistencia y responsabilidad. Y cuando un actor debe unir la presión física con una carga emocional constante, el trabajo deja de ser visible solo en el resultado. También empieza a sentirse en todo lo que tuvo que atravesar para conseguirlo. Hassan Balaban aparece desde el inicio como un hombre que pierde casi todo. Es un soldado otomano herido, traicionado y obligado a reconstruirse lejos del lugar que conocía. Su camino lo lleva hasta una comunidad sometida, donde ya no puede limitarse a sobrevivir. Debe elegir si mira hacia otro lado o si se convierte en la figura que otros necesitan. Para Can Yaman, ese tipo de personaje representa una oportunidad, pero también una trampa. La oportunidad consiste en alejarse del galán romántico que muchas espectadoras conocieron primero. La trampa está en que el público ya llega con una idea muy fuerte sobre él. Es difícil separar al actor de su imagen. Su físico, su fama y la intensidad con la que aparece en pantalla generan expectativas antes de que pronuncie una sola palabra. Por eso Hassan Balaban debía sentirse como un hombre real y no como una figura diseñada únicamente para lucir bien en escenas épicas. Cada golpe, cada mirada de cansancio y cada momento de resistencia tenían que transmitir que este personaje había perdido algo. Y quizá allí comenzó el verdadero esfuerzo. Can Yaman no solo debía parecer fuerte. También debía conseguir que el público creyera en todo lo que esa fuerza estaba intentando ocultar. Cuando se habla de una producción histórica, muchas personas imaginan grandes paisajes, vestuarios espectaculares y escenas cuidadosamente coreografiadas. Pero detrás de esas imágenes existe una realidad mucho menos elegante.
Las secuencias de acción se repiten. Los movimientos deben ejecutarse con precisión. El cuerpo trabaja bajo vestuario pesado, condiciones incómodas y largas jornadas en las que un pequeño error puede obligar a comenzar de nuevo. Can Yaman llegó a El Turco con una disciplina física ya conocida por sus seguidores. Sin embargo, estar entrenado no significa que el cuerpo no pague un precio. En ocasiones ocurre lo contrario. Cuanto más preparado parece un actor, mayores son las exigencias que recaen sobre él. Se espera que corra más, que resista más y que haga creíble una fuerza casi permanente. Por eso su revelación sobre terminar lastimado no debe entenderse como una anécdota decorativa. Es una señal de lo que estaba en juego. El público ve algunos minutos de acción perfectamente montada. El actor, en cambio, vive las repeticiones, la tensión acumulada y el cansancio que continúa cuando la escena ya terminó. Esa diferencia es la parte que casi nunca llega a la pantalla. Si usted también quiere descubrir qué hay detrás de las escenas más intensas de las series turcas, suscríbase ahora a Amor y Sueños. Aquí no nos quedamos solo con la imagen, buscamos la historia que nadie ve. Pero Can Yaman no habló únicamente del cuerpo. También señaló la importancia de prepararse mentalmente para el personaje. Y esa parte puede ser incluso más reveladora. Un hombre como Hasan Balaban vive en estado de alerta. Pierde seguridad, identidad y dirección. Debe enfrentarse a la traición y, al mismo tiempo, convertirse en un punto de esperanza para otras personas. Interpretar esa tensión exige algo más que aprender movimientos. Exige mantener una emoción durante horas, repetirla desde distintos ángulos y regresar a ella incluso cuando el actor ya está agotado. La preparación mental permite que el personaje no se convierta en una colección de poses heroicas. Le da continuidad. Le da heridas interiores. Le da una razón para luchar cuando todo parece perdido. Y aquí aparece un contraste muy interesante con la imagen pública de Can Yaman. Fuera de la ficción, suele presentarse como un hombre disciplinado, seguro y capaz de controlar cada detalle. Dentro del Turco, debía interpretar a alguien cuyo mundo deja de estar bajo control. Tal vez por eso la preparación psicológica era tan importante. Hasan Balaban no podía limitarse a resistir físicamente. Tenía que mostrar qué ocurre cuando un hombre continúa avanzando incluso después de haber perdido aquello que lo definía. La imagen pública de Can Yaman siempre ha sido una ventaja y una carga al mismo tiempo. Su presencia llama la atención. Su físico se convierte en noticia. Su manera de entrar en una habitación genera titulares antes de que empiece la entrevista. Eso facilita que millones de personas lo reconozcan, pero también crea una barrera. Cuando el público está demasiado pendiente de la imagen, puede dejar de observar el trabajo. Y cuando un actor es presentado continuamente como el hombre deseado, cada nuevo papel tiene que luchar contra esa etiqueta. El Turco parece formar parte de esa batalla. Can Yaman necesitaba que el espectador viera a Hasan Balaban y no solamente al famoso que lo interpreta. Por eso el desgaste físico y la preparación mental adquieren otro significado. No se trata únicamente de demostrar profesionalidad. También se trata de romper una percepción. La cámara muestra un cuerpo fuerte. Pero la historia necesita que el público vea dolor, responsabilidad, miedo y resistencia. Ese es quizá el precio más difícil para una figura como Can Yaman. No basta con trabajar mucho. También debe conseguir que el esfuerzo atraviese una imagen pública tan potente que, en ocasiones, amenaza con devorar al personaje. Entonces surge una pregunta importante. ¿Por qué hablar de todo esto ahora? La respuesta parece estar en el momento que vive su carrera. Can Yaman no estaba promocionando el Turco únicamente para los seguidores que ya lo conocen desde hace años. Estaba presentándose ante la audiencia hispana de Estados Unidos. Ese público puede reconocer su nombre, recordar algunas de sus series o haber visto sus fotografías en redes sociales. Pero no todos conocen el recorrido completo detrás de sus proyectos.
Hablar del esfuerzo físico y de la preparación mental permite ofrecer otra imagen. La de un actor que no llegó a Telemundo solamente acompañado por la fama. Llegó con una historia de trabajo que podía ayudarlo a conectar con espectadores nuevos. En La Mesa Caliente, la propia promoción destacó su acercamiento a la comunidad hispana. En otros espacios de Telemundo habló de la intensidad, la acción y los desafíos de la serie. Todo eso construye un mensaje. Can Yaman quería que el público entendiera que El Turco no era un producto ligero creado alrededor de su imagen. Era una apuesta en la que había invertido esfuerzo, preparación y una parte importante de su credibilidad internacional. Su recorrido por Telemundo tampoco pareció improvisado. Can Yaman apareció en distintos programas y habló del proyecto desde ángulos diferentes. En Hoy Día, el foco estuvo en la exigencia física y mental. En Casa con Telemundo, destacó la intensidad, la acción y las emociones fuertes. En La Mesa Caliente, habló de los secretos de la historia y de la conexión con la comunidad hispana. En Al Rojo Vivo, presentó a Hassan Balaban como un hombre que pierde todo y entra en una trama marcada por la traición y los grandes desafíos. Esta presencia repetida sirve para algo más que anunciar una fecha de estreno. Permite construir familiaridad. Cada entrevista muestra una parte diferente del proyecto y, al mismo tiempo, acerca al actor a un público que necesita escucharlo, observarlo y decidir si desea acompañarlo. Para una estrella internacional, esa decisión es esencial. La fama puede abrir la puerta de un estudio. Pero solo la conexión consigue que el público espere la siguiente aparición. Y eso era precisamente lo que Can Yaman se jugaba durante esta gira. No solo convencer a los espectadores de que vieran El Turco. También convencerlos de que valía la pena seguir observando su siguiente paso. Y antes de continuar, dígame algo, ¿usted ya conocía esta parte de la historia de Can Yaman? Suscríbase a Amor y Sueños, porque muy pronto hablaremos de lo que puede ocurrir con él después de Telemundo. La estrategia puede ayudar a que el público hispano descubra a otro Can Yaman. No al hombre completamente distinto que algunos intentan inventar, sino a una versión más amplia del actor que ya conocen. El galán sigue allí. El carisma sigue siendo parte de su fuerza. Pero junto a esa imagen aparece la disciplina, la vulnerabilidad física y la decisión de entrar en un personaje que exige resistencia. Eso puede ser muy importante para su futuro. Las carreras internacionales no se sostienen únicamente con admiración. Necesitan evolución. Necesitan proyectos que cambien la conversación. Y necesitan momentos en los que el público deje de preguntar solamente cómo se ve una estrella y empiece a preguntarse qué es capaz de hacer. El Turco puede convertirse en uno de esos momentos para Can Yaman. No porque borre todo lo anterior, sino porque utiliza su presencia para llevarlo a un territorio más difícil. Un territorio donde el atractivo puede abrir la primera puerta, pero donde la permanencia depende de algo mucho más profundo. Existe además un precio que no termina cuando concluye el rodaje. Cuanto más internacional se vuelve una figura, más ojos se concentran sobre ella. Cada aparición genera comparaciones. Cada proyecto se interpreta como una prueba. Cada palabra puede convertirse en titular. Can Yaman llegó a Telemundo después de haber construido una presencia fuerte en Turquía, Italia y España. Eso significa que no podía presentarse como un actor que comienza desde cero. Debía llegar como una estrella. Pero también tenía que demostrar que esa estrella todavía podía sorprender. Esa combinación produce una presión silenciosa. El público espera seguridad porque la fama ya está construida. Los medios esperan una historia porque una simple entrevista no es suficiente. Y el actor necesita proteger su imagen mientras intenta mostrar algo más humano. Tal vez por eso hablar del cansancio, de las lesiones y de la preparación mental fue una decisión tan importante. Durante unos minutos, Can Yaman permitió que el público mirara detrás de la superficie. No para destruir el mito, sino para demostrar que el mito también necesita esfuerzo para mantenerse en pie. Al final,
El precio que Can Yaman pagó por el turco no puede medirse solamente en horas de entrenamiento. También está en la presión de sostener un personaje físico y emocionalmente intenso. En el riesgo de enfrentarse a una audiencia nueva. En la necesidad de separar al actor del galán. Y en la obligación de demostrar que su carrera internacional puede seguir creciendo sin depender únicamente de la imagen que lo hizo famoso. Su llegada a Telemundo abrió una puerta. Pero sus palabras sobre el rodaje mostraron lo que había detrás de esa puerta. Un cuerpo que terminaba agotado. Una mente que debía permanecer preparada. Y un actor consciente de que cada nuevo mercado exige volver a demostrar quién es. Ahora la respuesta está en manos del público. ¿El sacrificio del turco conseguirá que la audiencia hispana de Estados Unidos vea a Can Yaman de una manera diferente? ¿O su imagen seguirá siendo tan poderosa que siempre terminará eclipsando su trabajo? Quiero conocer su opinión. Dígame en los comentarios si usted cree que el turco demuestra que Can Yaman es mucho más que un galán internacional. Y si este análisis le interesó, suscríbase a Amor y Sueños, active la campanita y deje su me gusta. Aquí seguiremos observando cada paso de las estrellas turcas y esas historias que, detrás de las luces, siempre esconden un precio que el público casi nunca llega a ver.